Y creo que para lo que nos ocupa hoy, pues hablaré de dos proyectos que fueron significativos relacionados con archivos. Uno fue la creación del Comité de Políticas de Digitalización y Preservación del INAH, que en ese momento no existía. Digamos, un organismo, una suerte de comité integrado o dirigido por la biblioteca, apoyado por esta área que se creó, y ahora hablaremos un poco de por qué lo pongo entre comillas, y tratando de vincular a la dirección de difusión, algunas otras áreas que tenían que ver con estos temas. Entonces, bueno, fueron, ya se imaginarán, conversaciones intensas, a veces bizantinas. Hay una enorme tradición en el INAH de cómo catalogar los objetos, por un lado, por una cuestión legal y que tiene que ver con el área de registro, con el área jurídica, pero por otro lado, pues también con las diferentes áreas y la cuestión más de contenido. Entonces, digo bizantinas, pues porque eran horas y horas de discutir, por ejemplo, si se le decía lítica o si se le decía piedra a alguna escultura antropomorfa que resguardaba, por decir algo, el Museo Nacional de Antropología. Pero bueno, fueron significativas porque se logró incluir como mandato de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia la instrumentación de sesiones continuas para poder discutir cuáles son las políticas de digitalización. Entonces, bueno, eso como buen antecedente, porque en ese momento también había un proyecto, iniciaba un proyecto grande que ahora se llama la Mediateca, un proyecto muy exitoso del INAH, donde se ha ido acumulando buena parte de los acervos digitales que tienen, pero no existía, cuando se implementó ese proyecto, un consenso de cómo nombrar, no solo, digamos, estaba la ficha descriptiva, el equivalente a la ficha bibliográfica de cada una de las áreas, por ejemplo, de arqueología, pero tenía que llevar una capa de metadatos anexa para su correcta preservación y difusión en el medio digital. Entonces, esa fue una de las razones por la que creamos ese proyecto. Y otro proyecto que creamos también en esa época fue una colección de códices digitales. Fue la primera colección de códices digitales, códices mexicanos o del territorio mexicano, o de lo que hoy conocemos como el territorio mexicano, que vio la luz y que también le dio como mucho empuje a los temas de humanidades digitales, de paleografía digital, que tampoco se estaba haciendo en México y que pudimos poner en la palestra a través de este proyecto. Hicimos una página que se llama Códices de México, donde se subieron digitalizaciones de todos los códices que están albergados justamente en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que si mal no recuerdo son como 50, y a la par también hicimos algunos proyectos específicos. Uno, el primero, dedicado al Códice Mendoza o Códice Mendocino, en colaboración con la Bodleian Library, la Biblioteca Bodleiana de Oxford, donde está resguardado el ejemplar. Entonces, digamos, fue interesante la colaboración porque pues, pusimos a disposición de un gran público un documento fundacional de nuestro país, y que en ediciones posteriores, ediciones previas físicas, se había vuelto muy difícil acceder a los estudios o son muy caras las ediciones, los estudios críticos, principalmente el más importante es de una investigadora norteamericana que se llama Frances Verdon. Entonces, bueno, por donde lo viéramos era un acierto poder sacar esta colección. Seguimos con el Códice Boturini, que además tenía algunas, hicimos a la par de la versión digital un facsímil, entonces se podía interactuar con un celular a través de realidad aumentada. Estamos hablando del 2013, 2014, entonces, bueno, eran tecnologías que pues no estaban tan a la mano y que resultaban importantes porque desde el instituto, con el apoyo, con un área específica para eso, se podía trabajar muy bien, ¿no? En la experimentación de nuevas salidas para la difusión y preservación
del patrimonio cultural, ¿no? Entonces, y en este caso del patrimonio documental. Entonces, pues fue, digamos, para mí una eh, muy enriquecedora porque pues pocas veces tienes esa libertad. En la Secretaría Técnica del Instituto, que digamos es la subdirección, entonces tienes pues buen apoyo de las partes más ejecutivas y tienes buena relación y tienes interlocución con las diferentes áreas. Entonces la capacidad de incidencia pues era positiva. Hubieron cambios en INA, como siempre hay cambios, y se decidió que pues esa área ya no debería de estar en la Secretaría Técnica y se empezó a ver pues, a dónde la mandamos, ¿no? Y ahí es un poco de los temas que más me importa hablar, que es, pues no es a dónde mandamos el área, sino es a dónde mandamos este cuate, ¿no? Que bueno, pues trae sus proyectos que están interesantes, pero aquí ya no, pues ya no tiene mucha cabida, ¿no? Entonces, pues yo en ese momento me dije, pues ya no, yo creo que ya no hay, pues por dónde seguir aquí. Un congreso que teníamos lo mandaron a un área, la cuestión de códices pues más o menos se mantuvo en la Biblioteca Nacional junto con el comité, pero el punto es que se desarticuló o se le quitaron esas facultades de facto que tampoco estaban en el mandato del INA a esa posición y podríamos decir que quedó disuelta, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el segundo antecedente y empecé por ahí por una razón, luego volveré al primero. Después de un periplo institucional por otras áreas ligadas a la cultura, pero no necesariamente a la preservación, me invitaron a formar la agenda digital del sector cultural en el sexenio anterior. Entonces, pues la verdad es que también fue pues, una invitación que me emocionó mucho porque pues era finalmente poner en práctica pues muchas cosas de las que había reflexionado con un alcance pues mucho más amplio, con mayor incidencia. Entonces, lo que hicimos primero ahí fue redactar la agenda digital del sector cultural, que en el 2017 no existía, o sea, no había un documento que pudiera guiar o articular los esfuerzos de todo el sector cultural. Entonces, pues fue un ejercicio de mucho, pues también de mucho cabildeo, de mucho consenso, de mucha política, pero también de mucha reflexión y prospección hacia dónde y cuáles eran las posibilidades con esto, ¿no? Se publicó en el Diario Oficial de la Federación y quedó establecido como la agenda digital del sector cultural. Y en ese contexto, pues también pudimos sacar algunos proyectos que llamaría insignia o que fueron como emblemáticos, no como estrategia a largo plazo, porque pues no teníamos suficiente tiempo. Fueron 2 años solamente y como sabemos, bueno, las rotaciones sexenales no siempre permiten la continuidad. Entonces, fueron proyectos que demostraron las posibilidades que existía en algunas de las cientos de aristas que tiene un sector cultural federal, como es el de México, que pues desde luego es inabarcable, pero que pudimos lanzar algunos guiños, ¿no? Entonces hicimos proyectos relacionados con realidad virtual para zonas arqueológicas, mucha digitalización de alto nivel en museos, integración de colecciones, otra vez creaciones de estándares de metadatos para instituciones de la memoria, como le llaman los anglófonos, y quizá un proyecto que fue muy significativo y que implicó un enorme trabajo de articulación fue la creación cultural del patrimonio cultural mexicano llamado Mexicana, un poco en resonancia a lo que han hecho los europeos ya desde hace un par de décadas con su repositorio europeo. Entonces, fue una muy buena oportunidad otra vez de crear una política pública que quedara establecida en el Diario Oficial de la Federación y con algunos proyectos muy no acabo de encontrar la palabra, pero que eran muy ilustrativos de las posibilidades
sin que por ello fueran exhaustivos, ¿no? Pero demostrándole a las diferentes áreas de, mira, pues las herramientas digitales pueden ofrecer esto y esto y esto, y en muchos de los casos en términos de preservación digital. Entonces, terminando mi periodo ahí a finales del 2018, otra vez hay una transición de funcionarios, hay una transición de gobierno, una transición pues muy, muy importante en nuestro país en términos de instituciones públicas y otra vez se trata como de disolver, ¿no? No existe un mandato específico, no existen las plazas dentro de la Dirección General de Tecnologías de la Información para poder generar un área específica con todas las de la ley para dedicarse a temas de agenda digital. Entonces, pues algunos proyectos se van a un lado, otros desaparecen, los presupuestos ya sabemos que se van mermando y por suerte, por ejemplo, el proyecto de Mexicana pues se mantiene, ¿no? Por la cantidad de elementos culturales que tiene albergados, por la incidencia y por el respaldo y la acogida que las propias instituciones le han dado. Entonces, digamos, el proyecto sigue, varios de los ex colegas también lograron quedarse, pero a lo que voy es que con la experiencia del INA y con la experiencia de la Secretaría de Cultura podemos decir que no, digamos, todavía hoy, de cuando yo estaba en el INA en el 2012 a 10 años después, no hemos podido crear las instituciones culturales o las áreas dentro de las instituciones culturales que se encarguen de una manera mucho más responsable, con presupuestos y con una visión a largo plazo de la preservación digital de nuestros archivos. Y digo lo de la visión a largo plazo, digo, suena casi como cliché, pero no lo es. Hay muchos proyectos que exigen esa visión, pero particularmente los proyectos digitales exigen un constante mantenimiento pues, de cuestiones de software, de cuestiones de hardware, que no se pueden en cómo funcionan nuestras instituciones, pues es muy difícil generar acuerdos o contratos transeccionales o plurianuales, como le llaman en los comités de adquisición. Entonces, si uno pide recursos para una página web en el 2012 y en el 2015 está obligado a darle una actualización porque el software te obliga a ello, pues muchos de los tomadores de decisiones o los procuradores de recursos dicen, yo ya invertí en eso en el 2012, no tendría por qué hacerlo de nuevo. Y se duplica si saltamos de sexenio, donde siempre, al menos en mi experiencia, pues vas viendo que hay rencillas y cierto desdén o ciertas ganas de no resaltar lo que se hizo en administraciones anteriores, entonces acaba quedando relegado. Entonces, esta visión cortoplacista, que pues es casi endémica en nuestras instituciones culturales, creo que va muy a contrasentido de los proyectos digitales, porque se vuelve su peor enemigo y los acaba pues volviendo obsoletos en el mediano plazo. Entonces, les decía que había empezado por esta experiencia del INA, luego con la Secretaría de Cultura, pero antes de eso, tuve también el honor de trabajar un proyecto que fue también pionero en estos temas digitales en relación con el patrimonio, y fue la creación de las aplicaciones para iPad dedicadas a poetas mexicanos. Hicimos la aplicación para iPad de Blanco, de Octavio Paz, hicimos Muerte sin fin de José Gorostiza, una de varios poemas de Amado Nervo, y en esa época otras áreas del entonces Conaculta trabajaron algunas del poeta Nezahualcóyotl, algunos otros poemas de Paz, hicimos también Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, bueno, fue un esfuerzo también como muy enfocado en esos temas. Ahí estamos hablando del 2010, entonces todavía menos buenas prácticas, todavía no estamos hablando ni de comités de preservación digital, pero lo dejé al final porque pues a más de una década de que se publicaron estas aplicaciones para iPad, pues todavía es mucha la gente que me busca y me dicen, oye, ¿qué pasó con esas aplicaciones? ¿Dónde las puedo bajar?
Y les digo, bueno, pues desafortunadamente ya no se pueden descargar porque Apple, el productor de estas tabletas iPad, que eran además como la primera generación, entonces ni siquiera las de Android estaban todavía ocupando un lugar significativo en el mercado. Alrededor del 2015-16 decidió cambiar todo su lenguaje de programación. Entonces, para actualizar esas aplicaciones que hicimos en el 2010, en el 2015 teníamos que volver a hacer la inversión completa como si las hiciéramos desde cero, que más o menos, para darles una idea, es una inversión de 300,000 pesos, que si lo piensan comparado con publicaciones impresas y con el impacto que puede tener una digital, la verdad es que costea bastante, si no fuera porque, pues perversamente, estas empresas lo que hacen es estar todo el tiempo actualizando su software y de esa forma presionando a los productores de aplicaciones a que rehagan su contenido, a que actualicen, que compren nuevos equipos, ¿no? Creo que todas aquí nos hemos enfrentado a este tema de que el software ya no funciona, que nuestros teléfonos a los 3, 4 años dejan de funcionar, ciertas aplicaciones ya no se pueden descargar y bueno, pues es parte de la dinámica de negocios de estos grandes conglomerados. Pero viene a cuento, y se los decía que lo dejo al final, porque últimamente pues, he estado pues, en contacto con diferentes instituciones. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un laboratorio en Colorado específicamente, donde hay una colega que se dedica a dar clases de humanidades digitales, y me escribió y me dijo, bueno, tenemos aquí un laboratorio de arqueología de medios, donde nos dedicamos a guardar pues, diferentes artefactos culturales que son significativos para la memoria. Y le dije, pues yo tengo tengo todavía una tableta que nunca le actualicé el software y que todavía conserva estas aplicaciones. Debe de haber algunas otras por ahí, escasas, porque además recuerden que luego el software se descarga solito mientras estamos dormidos, entonces a las personas que tenían su aplicación de Octavio Paz y le dijeron, sí, descarga la última versión, chao, nunca más la pudieron volver a ver. Entonces, le dije, mira, pues déjame pensarlo, o sea, obviamente la donaría, sé que un laboratorio de medios arqueológicos tiene los medios para preservar una tableta, cosa que ninguna institución hasta ahora, ni la Biblioteca Nacional, ni la Biblioteca de México, pues tienen un área de preservación específica de medios digitales, ¿no? Quizá el centro multimedia por ahí, pero es un ejemplo que me parece muy significativo de dónde estamos, ¿no? Donde se entrecruzan un poco lo que he venido diciendo, ¿no? Primero, pues una necesidad de hacer proyectos que en ese momento son innovadores y que las instituciones culturales se pueden permitir porque pues no lo ven con ojos de negocio. Entonces, pues puedes experimentar con aplicaciones para iPad, hacerlas gratuitas, asumir los costos, sin que por ello, pues si lo haces desde una perspectiva de negocios, pues quizá no es sustentable. Por otro, pues son proyectos, bueno, vale la pena decir que cuando me comisionan a hacer a coordinar la producción de estas aplicaciones para iPad, tampoco existía un área, ¿no? Le llamamos el área de contenidos digitales, que la verdad venía yo de estar desde la presidencia de Conaculta, entonces también tenía un apoyo institucional inédito que, por ejemplo, me permitía pues mandar un correo a Radio Educación y decir, bueno, pues traemos este proyecto especial, podemos utilizar las cabinas para grabar a Gael García leyendo Muerte sin fin, pues claro, vamos a encontrar el espacio. O buscar tener reuniones con la ex esposa, hoy difunta Marillo Paz, y explicarle lo que era el contenido que íbamos a incorporar en la tableta, ¿no? Entonces, eso para decir que ninguna de las tres instancias donde he podido estar generando proyectos que se relacionan con la preservación digital han estado enraizados institucionalmente,
y eso hace particularmente endeble, ya no digamos los puestos de trabajo o los equipos, sino la sustentabilidad a mediano plazo de los proyectos, ¿no? Entonces, por eso quería empezar por ellos. Últimamente hubo un acercamiento de una colega también del Instituto de Investigaciones Bibliográficas que me dijo, parece ser que podemos encontrar la forma de tenerlo aquí en México y que pues lo dones, ¿no? Entonces, pues son un poco las cuitas de los proyectos en los que he estado envuelto. El del Códice Mendoza está un poco también en las mismas. De ese hicimos una versión web, del de Octavio Paz también hay una versión web. Uno pensando en que pues mucha gente no tenía, ¿no?, iPad y que pues era necesario tener una versión web para darle un poquito más de accesibilidad. Y esas versiones se han mantenido más vivas, pues porque hay alguien conocido en el área y entonces le echas una llamada y le dices, oye, pues el mapa ya no está sirviendo, ¿crees que le puedas echar un ojo? Y si se puede arreglar, o sea, como todo de manera muy voluntariosa, pero en absoluto institucional. Entonces, creo que en todo ese espectro, y por eso les decía que no era por hablar de mi experiencia, que puede ser significativa o no, pero está ligada a cómo podemos entender o hacernos una historia institucional donde no hay una práctica establecida de mecanismos para la preservación digital, ¿no? Entonces, creo que ese es como por una parte, ¿no?, ligada a mi experiencia, y la otra que tiene que ver pues más con la parte reflexiva o más académica, que tampoco estamos abordando de manera proactiva y me parece preocupante, y tiene que ver con la preservación digital o la preservación del presente digital. Digamos, ¿quién es la institución que se está encargando de guardar todos los tweets o toda la actividad en Twitter en torno a las conversaciones del feminismo en México? ¿O quién es la institución que se está encargando de preservar las conversaciones que se dan en Reddit en torno a la inclusión o las diferentes disputas que están surgiendo dentro del movimiento LGBTQ+, ¿no? O sea, por poner dos ejemplos que se pueden extender muchísimo. ¿Quién es la institución que se dedica a preservar los memes que surgieron en la última campaña presidencial? Que pues podría decir cualquier persona, pues eso es una frivolidad, eso es un mero divertimento, y puede haber pues igual toda una batería de académicos diciendo que pues esa es la expresión cultural más significativa del siglo XXI y que tendría que haber instituciones, yo diría, financiadas por el Estado, encargadas del mantenimiento, preservación y posiblemente la oferta de estos materiales para el estudio en el futuro, que si lo ponemos en analogía con lo que ustedes hacen en sus diferentes áreas relacionado con archivos, pues sabemos que ese es el mandato primordial, poder preservar para el estudio futuro de estos materiales. Entonces, a mí es algo que le doy vueltas y digo, bueno, ¿cómo lo abordamos, no? También tomando en cuenta la complejidad técnica, la capacidad excesiva que necesitaríamos de procesamiento y almacenamiento, ligado a lo que ya decíamos, nuestra debilidad institucional, ¿no? Entonces, creo que a mí me gustaría como dejar eso en el aire, porque seguramente ustedes lo han reflexionado, quizá de manera más crítica, quizá pues, pueden decir que estamos sobrevalorando los memes o algunas otras expresiones culturales contemporáneas, pero pues si es el caso, tendría que ser motivo de reflexión permanente
en las instituciones como la Biblioteca Nacional, ya no digamos el Archivo General de la Nación, que también, pues, después de tener un proyecto de digitalización envidiado en Latinoamérica, pasó a desaparecer por completo en su presencia como agente digitalizador y preservador. Entonces, pues eso es más o menos de donde yo lo quería dejar. Quizá para no dejarlo en una nota tan especulativa y con lo que dije al principio, una nota tan pues no tan positiva, vale la pena decir que hay pues, proyectos significativos como el que hoy nos reúne, hay una red de preservación digital, hay una red de humanidades digitales, digamos, hay esfuerzos que nacen y se articulan a través pues, de la academia principalmente, algunos de ellos desde la sociedad civil, que están dando la batalla como para mantener la velita prendida y la conversación constante. Hay proyectos muy significativos para preservación de temas de audio, por ahí está Perla Rodríguez, preservadores de piezas de arte digital contemporáneo como Joanna Morfin, en fin, hay actores, pero creo que todavía adolecemos de esa institución, ¿no? Entonces, no quiere decir que no estemos cerca y que, bueno, lo más importante sea poder encontrar estos espacios pues, de compartir y de poder echarnos a andar y quizá en el futuro poder incidir en los tomadores de decisión y hacerles ver la importancia de estos temas que pues nosotros reconocemos y muchos de ellos le dejamos ahí la vida, pero no siempre están en la agenda prioritaria de los tomadores de decisiones. Así que, pues nada, yo ya creo que ya hablé de más. Le paso el micrófono a María Elena y encantado si quieren que abordemos, profundicemos en algo o platiquemos más de otros temas. Me parece bien interesante tener la oportunidad de poder platicar con Ernesto, sobre todo por la experiencia que tiene de manera institucional. Eh, Pensaba mientras te escuchaba y que de alguna forma son temas que se han ido presentando en sesiones anteriores, pero creo que no de formas tan contundentes como nos lo puede permitir ejemplos de caso. Por un lado, me parece que estamos justamente en este rompimiento de paradigma digital en el que se había pensado que digital era eternidad, ¿no? Es decir, que lo digital era para siempre, que era perpetuidad. Cuando comenzaron a aparecer a lo mejor los primeros archivos MP3, MP4, los CDs, había como esta fantasmagoría de que iban a ser para siempre. Y después de eso, por ejemplo, cuando los bancos en algún momento o algunos bancos toman la decisión de dejar de mandar estados de cuenta en papel y los mandan a digital, también bajo una especie de imaginario ecológico, y creo que estamos en un momento en el que nos damos cuenta que lo digital tiene una materialidad más allá de quienes han estado haciendo arqueología de medios como por ejemplo, Yussi Párica, desde pensar como en las tierras raras, desde la geología, sino también esa materialidad que implica el servidor, que implica el espacio donde está el servidor. Y pues bueno, tú a lo largo de la charla nos estás hablando de un montón de formas de esa materialidad del archivo. Estos ejemplos, ¿no? Que a veces hay algún proyecto, ya sea en cultura o sea en cualquier otra institución, pues sí, pero ¿quién va a seguir pagando el hosting? ¿Quién va a seguir pagando el dominio? Como tú bien dices, la institución da el dinero para que se cubra el hosting y el dominio por un año, para que sea posible la página en ese momento, pero como que no hay una conciencia de que ese hosting se va a tener que seguir pagando a largo plazo, eh, de que el dominio se va a tener que seguir costeando, de de que el software de la base de datos va a cambiar, en algún momento va a caducar y entonces se va a perder esa información, que ya no va a ser compatible con los navegadores, que ya no va a ser compatible con las librerías que se utilizaron para crear ese proyecto. Entonces, creo que son cosas que a veces no se plantean las instituciones
O sea, en el mejor de los casos, quienes, como tú dices, tienes esta oportunidad de llevar a cabo proyectos digitales de gran envergadura, que a su vez, aquí creo que estás planteando como un problema bien interesante, ¿qué tan sostenibles son a largo plazo, no? Y por otro lado, quienes no tenemos presupuesto y que nos estamos preguntando qué vamos a hacer con nuestros acervos, a veces se obvia que el paso lógico es la digitalización. Como que se emprendió una campaña de analógico a digital que se obvia y no se discute, pero estamos en una época de crisis ambiental, de crisis económica, de crisis humanitarias, todas las crisis y metacrisis que nos podamos imaginar. Y que de pronto, en este escenario que tú planteas y desde la experiencia institucional que tienes, no sé, digo, ya has hablado sobre ello, pero digamos, si tú fueras como un asesor de instituciones en cuanto al manejo, planeación, una cierta entelequía del archivo, a lo mejor no qué soluciones darías, pero qué problemas plantearías, eh, porque es difícil conseguir un recurso para poder digitalizar tu acervo, pero además estamos viendo que no es sostenible, a lo mejor es a mediano plazo, pero parece que a largo plazo no lo es, ¿no? Estaba escuchando en una conversación justamente a Joana, donde en una conversación grabada, donde justamente decía es que todo es obsoleto. O sea, tenemos que pensar que cualquier soporte que estemos utilizando va a ser obsoleto en cualquier momento. Entonces, todo ese esfuerzo que se emprende de organización, de estrategia, de búsqueda del presupuesto, de ejercicio del presupuesto, ¿cuánto tiempo va a durar, no? Entonces, no sé si quisieras comandar un poco a eso, sobre todo pensando que mucha de la gente que afortunadamente nos está viendo ahora en streaming, algunos pertenecen a instituciones y me imagino que a lo mejor este tema es algo que nos gustaría platicar con otras personas. Claro, sí, creo que son muy buenos puntos los que mencionas y quizá mencionaría que buena parte del tiempo que pasé en estos 3 momentos institucionales me dedicaba a tratar de convencer a los tomadores de decisiones que digitalizar no era la mejor idea, ¿no? O sea, también parte de nuestra alfabetización digital tiene que ver con eso, de en qué momento se necesita y en qué momento no. ¿Es sustentable o no lo es? Y no quiere decir que hayas sido exitoso en muchas de las iniciativas, pero te pongo un ejemplo que no me tocó vivirlo en esa institución, pero en algún momento un funcionario de la Ciudad de México fue a Shanghai y vio una maqueta con videomapping que le pareció la mejor idea. Y gente que estaba cerca de él le dijeron, oye, pero esto nos va a salir carísimo, necesitamos hacer un museo para eso. No importa, háganla porque yo la vi en Shanghai. Pero pero señor, háganla, ¿no? Ya, casi como de meme, ¿no? Y la hicieron y ya la maqueta ya se disolvió, ya desapareció, ya quién sabe dónde quedó. Entonces, buena parte del trabajo era decir, oye, pues sí, lo viste en Shanghai, está padrísimo, y el Museo de Cleveland y el Museo de Nueva York, pero nosotros somos México y adolecemos de esa visión y estamos atados a nuestros periodos sexenales. Entonces o sea, si a mí me tocara emprender ahora, y creo que es como lo platicamos en algún momento, María Elena, pues sería primero platicar con las redes que existen ahí y apoyarse un poco en los pares, ¿no? Después buscaría, o sea, sí definir una estrategia de priorización sobre qué acervos y así, y cuál es la necesidad de preservarlos, si tiene que ver con una cuestión de daño y materialidad, o si tiene que ver con una cuestión de acceso o combinadas, y con eso hacer una valoración. Y yo también pues apelaría pues obviamente a las instituciones nuestras, pero también a algunos fondos que existen por ahí, ¿no? A Memoria del Mundo, hay algunas fundaciones norteamericanas que también apoyan cuestiones de archivo, entonces también buscaría. Por suerte hoy, ¿no? Después, digamos, de cuando a mí me tocó empezar en estos temas, al menos en México, que no quiere decir que no estuvieran allá afuera, pues ya hay suficiente información, hay, ¿no?, formación de expertos, hay un laboratorio como el que tú estás conduciendo, que antes de tomar decisiones
te permite generar un buen corpus de investigación para poder también convencer a los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces creo que si lo tuviera que sintetizar es eso, ¿no? Tener la sensibilidad nosotros de que casi siempre tenemos que estar convenciendo a otras personas de la importancia de la inversión de tiempo y de recursos en esto, ¿no? Y lo que a veces es sorprendente es que hoy, aún en el 2022, donde todos tenemos un celular, donde todos lidiamos con decenas de gigabytes de fotos e información y que muy pocos tenemos prácticas sostenibles de preservación sobre nuestras propias, sobre nuestra propia memoria familiar, pues no estamos ni siquiera conscientes de lo que puede implicar eso institucionalmente. Entonces creo que, pues sí, seguir picando piedra y eso, apoyándonos en los colegas, que creo que al menos en este sector, siento que hay mucha generosidad y todavía hay como pues, gente dispuesta a sentarse y platicar sin que te cobren con su consultora, ¿no? O sea, que también las hay y que pues también está bien cobrar por conocimiento que tú has generado, pero yo creo que en estas redes se puede encontrar y por lo menos, pues sí, digamos, de entrada consuelo y en una segunda instancia, pues mucho expertise que se ha generado de manera colaborativa. A este respecto me parece como que es un gran ejemplo este trabajo directo que tuviste con los códices, digamos ya como que pareciera que son como honduras filosóficas, pero me parece que justo en esto que tú decías, eh, creo que cada institución tiene un archivo muy singular y que de alguna forma, si bien se han intentado como estos lineamientos generales del archivo, por ejemplo, para el archivo en México, ¿no? A veces a mí me parece que está bien como ciertas guías, como una especie de constelación a la cual seguir, ¿no? Por la cual guiarte, pero sin embargo, la singularidad de cada archivo a mí me parece que hace que cada institución de alguna forma o cada espacio se vuelve experto de algún modo en alguna singularidad del archivo. Es decir, eh, creo que no solamente en este tema archivístico, sino en general, creo que estamos también en un momento como de cuestionar la propia noción de canon y enfocarnos un poquito más hacia la singularidad, ¿no? Es decir, aunque puede haber ciertos trazos y ciertas guías, la realidad es que cada archivo va a demandar ciertas cosas. Esto que tú decías, ¿no? ¿Cuál es tu idea de la preservación? Es porque no hay otra manera realmente de preservar a lo mejor lo pienso en el caso de los códices, ¿no? Poner un ejemplo, ¿no? No hay otra forma de preservarlo, porque también, bueno, creo que el tema del archivo antes de lo digital también ha sufrido de problemas institucionales en relación al presupuesto, ¿no? A lo mejor hay materiales que necesitan frío, que necesitan ciertas condiciones, y de pronto parecía que lo habíamos como superado, eran problemas superados con el tema digital, pero vemos que no es cierto, ¿no? Los propios servidores necesitan un clima específico, necesitan estar con un clima específico, enfriarlos, pues, ¿no? Eh, es decir, parece que de pronto están como un poco los mismos problemas, pero parece que ahora hasta es más grande, ¿no? O sea, parece que a la potencia. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría saber si te gustaría un poquito ahondar con el tema de los códices, porque me parece que es un tema increíble para pensar la propia noción de materialidad, la experiencia al enfrentarte con el archivo mismo, de una consulta a largo plazo, de una consulta a posteridad, de pensar, ok, tiene la misma experiencia o tiene la misma intencionalidad, digitalizar un códice para un específico, para una forma específica de consulta, o hay una consulta diferente cuando te enfrentas a el papel, ¿no? Es decir, creo que es un ejemplo bien padre para pensar justamente como este intersticio, como de no obviar este paso analógico digital y también para ver como todos los problemas que hay en medio para las instituciones, es decir, como creo que es un gran ejemplo para pensar.
Sí, la verdad es que qué bueno que lo tocas y lo he podido profundizar un poco, en específico el del Códice Mendoza en algunos trabajos académicos. Y creo que es significativo el hecho de que sean los códices, que quizá no es lo mismo en otros casos de paleografía digital, por ejemplo, a los que se presentan en Europa. En el caso de los códices, estamos hablando de sistemas complejos de información que no necesariamente funciona, o sea, la lectura en muchos de los casos era semasiográfica, ese es el concepto que le han dado los estudiosos, donde es una relación entre imágenes y lectura en voz alta, ¿no? Hay algunos otros códices donde sí hay escritura fonética a través de glifos, como en el caso de los códices mayas, pero digamos los del altiplano están basados en estos sistemas como si fuera, si se acuerdan, pues la tira de la peregrinación, que es uno de los más comunes, el Boturini, que está ahí grabado en la cornisa del patio central del Museo de Antropología, y pues son las clásicas huellas que nos indican movimiento, luego un toponimio y algunos otros iconos que representan o batallas o conquistas o algunos otros avatares que hayan vivido, en ese caso, los mexicas al peregrinar aquí al altiplano central. Entonces, esa combinación de elementos de manera natural puede ser entendida como multimedia, ¿no? Y esa analogía la hizo León Portilla en los 90s, no tanto con las aplicaciones para iPad o con las aplicaciones web, sino con los CD-ROMs, que ya ahora también nos parecen pues, un elemento de arqueología mediática. Y lo establece la analogía diciendo, bueno, pues es que es un ejercicio multimedia donde cabe muchísima información, siempre mediada por un usuario de manera interactiva. Es decir, el clamatine, el que tiene la capacidad de leer e interpretar el códice y leerlo en voz alta, es el que logra, digamos, activar la interactividad de esa interfaz. Entonces, en ese sentido material, la intuición o la tesis con la que planteamos el proyecto es que un códice es representado de mejor manera en un medio digital que si se hace una transcripción y se publica en un libro, porque te permite, al igual que cuando se daba esta lectura en voz alta dinámica, pues generar diferentes elementos contextuales que dinamizan la experiencia o el acceso al conocimiento guardado en el códice. Entonces, digo, también tiene analogías como muy poéticas de tecnologías innovadoras con tecnologías muy arcaicas, no por eso pues menos valiosas. En la parte material o de acceso, pues la reflexión sí fue como muy pragmática, sabiendo que pocas personas pueden tener acceso al códice original en la biblioteca bodleiana de Oxford, ¿no? En ese caso en particular. Y estoy seguro que también de los 50 códices que están guardados en la bóveda del Museo de Antropología, pues el permiso para consultarlos pues debe de ser un proceso bastante cansado. Ahí sí tienes que tener un doctorado, tienes que justificar de manera muy puntual seguramente por qué tienes que consultar ese y no puedes ir a fuentes alternas o a microfilms o alguna otra forma de acceso. Entonces sí fue como muy claro que teníamos que de esta forma podíamos democratizar el acceso. Y me gusta decirlo democratizar porque a la hora de comunicarlo tuvimos grandes discusiones sobre otro tema que igual ahora podemos tocar, que era el de la repatriación virtual, ¿no? Si deberíamos de llamarle a esto una repatriación virtual o buscarle otro término, ¿no? Y pues digo, para las sensibilidades con los temas de repatriación, se decidió que no, que mejor habláramos de democratización del conocimiento y creo que para el momento fue muy útil, ¿no? Entonces, pues sí, creo que obviamente pues el aura, la parte material de acercarse a un objeto como el códice mendocino en este caso, pues difícilmente va a ser
puede ser mediada, aunque sea un medio digital. Hay una frase de un teórico que se llama McCarthy, que me parece muy buena y yo la he citado mucho, que es, pues, en cualquier transmediación siempre habrá una pérdida, ¿no? O sea, si grabamos de un acetato a un cassette, de un cassette a un CD, de un CD a un MP3, siempre tenemos que asumir que hay una pérdida. Y ahí creo que es decisión también de quien hace el trabajo, en este caso de digitalización o preservación, tomar las decisiones de qué es eso que se puede sacrificar a la hora de hacer estas transmediaciones digitales. Entonces, pues sí, definitivamente se pierde. Hay, ¿no?, los ejercicios de ediciones facsímiles que son pues siempre muy atractivos, pero también son muy onerosos en términos de producción. Por ahí en los proyectos de Lina hicimos algunas reproducciones facsímiles del Dresden, del Tonalamatl y del Boturini, trabajando con artesanos de San Pablito, Pahuatlán, para generar las tiras. Por ejemplo, la tira de la peregrinación, pues es una tira como tal. Por aquí tengo un Tonalamatl, ahora se los enseño. Pero bueno, también ahí hubieron guiños interesantes, no necesariamente ligados a lo digital, pero que surgieron a partir de, primero, una reflexión digital y luego, ok, quizá desde donde vienes tú, ¿no? Y cómo complementamos, ¿no?, la parte física, la parte tangible, y aparte activamos una parte comunitaria con la comunidad de San Pablito Pahuatlán, ¿no? Entonces se abrió una conversación interesante y por ahí creo que el director de la biblioteca, Baltasar Brito, ha seguido con ese esfuerzo, ya no de lo digital, pero sí de publicar códices facsímiles en papel amate, por ejemplo, ¿no? Ahora, tú tienes en la mano un Tonalamatl, dame un segundito y lo tengo aquí a un segundo. Quienes están en el streaming, recuerden que nos pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Un prototipo del Dresde, que ya no sé si se publicó o no, pero bueno, pues era esta, ¿no? Esta era la idea. Tienes el códice, o sea, en papel amate, impresión digital, y tienes una cuestión tangible increíble. No estoy seguro que para el estudio ni para el entendimiento del códice, porque pues si tienes este artefacto en tus manos de hace 500 años, si no tienes mayor contexto o herramientas que te permitan contextualizarlo, pues creo que un usuario común como el que podría ser yo, pues te quedas igual, ¿no? Entonces creo que ahí va un poco de, ok, si tenemos la posibilidad de ofrecer herramientas de interpretación montadas en lo digital, mi visión es que pues tenemos que aprovecharlas, ¿no? Entonces, este sí trae un libro de estudio. Este es el Tonalamatl de Oban, que también, pues, ¿no?, es un ejercicio interesante, pero, pues, digo, yo no me inclinaría por uno o por otro. La idea de cuando decidimos hacer una edición complementaria, pues a mí me parecía no solo innovadora, sino pues realmente necesaria, donde complementas también el acceso, porque no, pues al ser códices artesanales, estas facsímiles artesanales, pues tampoco puedes tirar pues 40,000 y el precio de salida a venta pues no era tan accesible por el costo de producción, porque pues es un producto artesanal. Entonces, bueno, otra vez en términos de accesibilidad, creo que lo digital acaba siendo pues una muy buena opción, ¿no? Me gusta esta palabra que usaste, artefacto, porque justamente lo pensaba evidentemente desde un espacio institucional, como esta ecuación que se tiene que hacer entre la digitalidad, la materialidad, pero en el sentido, tanto en el sentido material de ese archivo que tienes antes de la digitalización, porque también vas a tener que tomar una decisión al respecto. La propia materialidad del espacio en servidor, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a enviar a un servidor que está en otro país? ¿Vas a comprar un servidor? ¿Vas a designar un presupuesto para darle mantenimiento a ese servidor? ¿Por cuánto tiempo? Vas a designar, como tú bien decías, un equipo responsable del archivo, que no es lo mismo que tener un soporte técnico o tener un ingeniero informático.
son cosas distintas porque estarían enfocados a una tarea específica. Y está esta noción misma de la institución, ¿no? Es decir, el archivo hace institución un poco. No los papeles allí, sino la sistematización de esos objetos o de esos papeles o de cualquier instrumento que tengas por archivo, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención esta noción de artefacto porque de alguna manera parecería entonces que como institución, dadas las condiciones económicas, de infraestructura, de recursos humanos, etcétera, incluso políticas, parece que entonces, más allá de decidir pasar de lo digital a lo analógico, lo que tendríamos que hacer parece es construir esta especie de artefacto que implique cómo va a operarse ese aparato en 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Pero es decir, todo el artefacto en conjunto, no solamente hacer esta digitalización de archivos y decir, ya cumplí mi parte, todas estas cajas de aquí las pasé a este disquito de acá, sino que parece aquí, este concepto de artefacto me parece bien interesante y digamos, en tu experiencia, tanto en el extranjero como en México, como con este códice específico, ¿cómo pensarías tú desde la parte institucional mexicana, ¿no? Dado el contexto que hay? Y creo que también aquí sería importante señalar que quizá podríamos dejar de pensar a las instituciones latinoamericanas, y digo latinoamericanas porque hemos tenido invitados de Uruguay, de Colombia, es decir, es posible que nos estén viendo desde otras partes de América. Eh, a lo mejor en términos de alguien que va corriendo detrás de la sofisticación occidental, ¿no? Que a veces un error, a mí me parece un error que a veces cometemos muchas veces, lo pienso, por ejemplo, en cuestiones de movilidad, ¿no? Como tú bien decías, va un funcionario a Holanda y dice qué padre anda la gente en bicicleta, y entonces quiere venir y establecer las mismas formas de movilidad en una ciudad con habitantes completamente diferentes, con un clima distinto, con una orografía particular, es decir, con una serie de condiciones ecosistémicas y humanas distintas, culturales, y copiar un modelo y querer como copiar y pegarlo en otro lado, de pronto a lo mejor no es. Y a lo mejor también pensando como instituciones latinoamericanas con condiciones específicas ante un mundo en crisis, a lo mejor también es una oportunidad para pensar artefactos diferentes del archivo. Sí, qué buen punto. Y la verdad es que o sea, no lo había concebido así como el artefacto, pero creo que tiene como aristas bien interesantes que tú notas. Y una de ellas, antes de hablar de lo que estás poniendo en la mesa, es el de la autoría, por ejemplo, ¿no? Un proyecto de este tipo, pues implica diferentes habilidades de coordinación, diferentes habilidades técnicas, diferentes habilidades de investigación, que al día de hoy no sé ni siquiera si están avaladas como proyectos de investigación, por ejemplo, para el SNI, ¿no? O sea, si publicar una base de datos de humanidades o una página web como el Códice Mendoza pueda ser susceptible de calificación y que quizá por eso mucha gente también dice, no, pues mejor sigo publicando mis libros, aunque haya nuevos formatos que puedan ser pues, mucho más accesibles, con mayor impacto, más costeables en términos financieros. Y por otro, yo creo que lo que planteas como rompimiento de paradigmas, y lo decías antes, del canon, de la hegemonía del archivo, del catalogador, del dador de este como gran favor que le hago a este patrimonio documental de ser preservado o no. Creo que es una de las conversaciones pues, más importantes que se están teniendo y que tienen que ver, al menos en el caso latinoamericano y particularmente en el caso mexicano, es quién, por ejemplo, debe de catalogar los archivos etnográficos que guarda el Archivo General de la Nación o el INAH. O sea, cómo creas los comités sobre los archivos rarámuris sin que esté incluida la comunidad
rarámuri en identificar, déjate el contenido, sino los propios calificadores para poder definir cuáles deben de ser las casillas que entran en eso y no, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una labor de decolonización muy compleja, que por eso también creo que mucha gente le da la vuelta, donde a mí en la experiencia que he tenido, en algún momento, les cuento la anécdota rápido, generamos un congreso a través de una red temática que teníamos del CONACYT, hicimos un congreso en Oaxaca sobre patrimonio inmaterial y nuevas tecnologías. E invitamos a investigadores de la Universidad de Washington que habían trabajado con pueblos indígenas de Norteamérica para generar un sistema de preservación digital de patrimonio inmaterial inspirado y trabajado con estos diferentes pueblos de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces, había un sistema de etiquetado, por ejemplo, donde podías poner la etiqueta de patrimonio inmaterial sagrado, que está almacenado ahí, pero no puede ser accesible para nadie. Había otra etiqueta, hay otra etiqueta que solo es contenido para mujeres, o conocimiento para mujeres, solo es para hombres, solo puede ser accesible en Semana Santa, por decir algo, una serie de problematización de la estructura y metodología del archivo generada de acuerdo a las necesidades de las propias comunidades y no a las necesidades que pues, nosotros venimos trayendo desde la ilustración y perfeccionando y refinando desde entonces. Entonces, fue muy interesante porque nosotros estábamos convencidos de que eso era lo que se necesitaba, lo que necesitaban un grupo de artesanas oaxaqueñas. Y cuando lo presentaron las académicas y tal, pues dijeron, no, hombre, pues está padrísimo, nos encanta, pero nosotros no lo necesitamos, o sea, nosotros nos sentimos bien con Facebook, entendemos después, o sea, les explicamos los riesgos, de dónde se aloja. Si ellas suben un diseño textil a Facebook, pues las posibilidades de que lo roben, lo plagien y tal. Y dijeron, entendemos perfectamente todos esos riesgos, pero si no lo subimos a Facebook no vendemos porque nadie viene a nuestra comunidad, porque el narco tiene cerrados todos los caminos. Entonces, esa es la única forma en la que tenemos que vender. Gracias por esto. Y pues la verdad es que para nosotros ponernos a programar en Ubuntu un software específico de preservación digital para nuestro patrimonio, pues no estamos ahí, ¿no? O sea, no quiere decir que no nos interese, que no lo consideremos valioso, pero bueno, fue una reflexión interesante de cómo se generan los nuevos sistemas de preservación digital o no digital decolonizados desde la comunidad para sus propios archivos, ¿no? Y por ahí hay varios ejemplos que han seguido algunas organizaciones como Ojo de Agua o Tamix en Oaxaca para cuestiones audiovisuales. En Canadá sé que hay un congreso y en Estados Unidos de bibliotecarios de patrimonio indígena que justamente pues están buscando como replantearse un poco cuáles, ¿no? Si nosotros queremos también ahí imponer nuestras categorías o nuestra noción epistemológica de lo que es el conocimiento occidental, pues claramente ya partimos desde una perspectiva errada, ¿no? Quizá con los códices podría ser diferente en aquellos que pues, son de un periodo anterior, pero hoy buena parte de los códices que se albergan en la Biblioteca de Antropología e Historia, pues son códices que siguen funcionando para delimitar tierras, códices que se visitan anualmente por las comunidades para actualizar mitos o realizar rituales en torno a los códices y se llevan a cabo en la biblioteca. Entonces, pues creo que también ahí hay una labor interesante de quién es el verdadero, quién se tiene que hacer responsable del archivo, más allá de nosotros o de las organizaciones que creemos que tenemos ese derecho heredado por siglos de tradición, sin también cuestionarnos un poco esta parte, ¿no? Entonces creo que ahí hay pues temas interesantes que vale la pena pues poner en la mesa aquí en el laboratorio, ¿no? Bueno, pues ahí dejas un problema sumamente importante para las instituciones, sobre todo para las instituciones públicas.
esta relación entre el archivo y la responsabilidad, porque pues justamente creo que en torno a la cuestión sobre todo de los diseños, a partir de algunos eventos de robo de propiedad intelectual que ha habido por algunas marcas de ropa, hay quienes se ponen como en una postura muy de receta a decir justamente les van a robar sus diseños. Pero como tú dices, tendríamos que construirlo en conjunto, tanto las estrategias, los protocolos, las taxonomías, la intencionalidad misma del archivo, ¿no? Es decir, cómo una comunidad puede decidir, ¿sabes qué? Si me roban un diseño en este momento es lo de menos porque para el sostenimiento inmediato de la vida, lo que yo necesito es vender y por tierra o de manera terrestre no lo estoy consiguiendo debido en este caso, a la situación de violencia que vive el país, ¿no? Voy a leer un comentario eh, de Sergio Arturo Joni Escandón. Hay un factor importante y es considerar el soporte de la información. Todo soporte de información generado en físico, sea papel, papel fotográfico, maderas, arcillas, etcétera, son insustituibles y al ser ese su soporte original, el proceso de digitalización es una opción para, uno, su conservación, dos, evitar en mayor medida su manipulación y así su deterioro. Eh, existen normativas, es que como sigue dejando comentarios, a ver. Existen normativas que bajo ningún motivo se debe considerar el proceso de digitalización que no preservación digital sustituye al soporte físico de la información, pues son fondo y archivos generados de origen y que por principios archivísticos se debe conservar, preservar y catalogar. El problema radica en los soportes de información generados de manera digital que crecieron exponencialmente en toda expresión artística y científica, donde la persona que los generó debe tener conciencia de que no será permanente. Hacer de un hábito de respaldo hacerse, me imagino, de un hábito de respaldo por cada persona generadora de archivos digitales sería en principio un principio elemental tanto para una digitalización como una preservación digital. No sé si quieres comentar algo al respecto, Ernesto. Claro, pues creo que lo menciona muy bien Sergio, ese principio elemental de preservación, pues siempre y cuando la institución provea los medios para poderlo hacer, porque pues digamos, no son proyectos de los que yo hablé que se den de manera independiente, sino que pues ya lo decíamos, ¿no? Hay diferentes encrucijadas, entonces pues la principal encrucijada es si el proyecto no está enraizado en la institución y depende de un prestador de servicios, como yo lo fui en esos casos, pues es muy difícil que yo ya trabajando en otro lado siga teniendo acceso a los servidores o ya les decía, no, échale una llamada a Miguel, Miguelón, échame, no, echa el paro, manténlo encima, ¿no? Entonces creo que sí es una cuestión de responsabilidad, como bien lo dice Sergio, y cómo transmitimos esa responsabilidad a los tomadores de decisiones o a los que se puedan quedar a cargo del proyecto. Y si quieres, rápido, les quiero enseñar la página del Códice Mendoza por si no la han podido consultar para que nada más vean la liga y lo puedan revisar en su momento, porque creo que toca estos temas de materialidad que ya decías, ¿no? Entonces, nosotros pusimos aquí, ¿no? Esta área de transcripción, hipermedia y materialidad. La transcripción es la que más trabajo nos costó y que más, digamos, utilidad se le encontró en diferentes contextos, ¿no? Entonces puedes tener una traducción en español, una traducción al inglés, nada más moviendo el cursor, sobre todo los folios y la traducción diplomática, ¿no? Entonces, hay por ahí otra sección de mapas, hay una sección, la de hipermedia lo que hace es que cada uno de los glifos se vuelve accionable y te permite pues, acceder al contenido. Como pueden ver, está resaltado ahí y genera algo de información y a veces hay recursos enlazados. El mapa es el que ya no está sirviendo ahora porque estaba ligado a Google y ya no funciona.
Y bueno, materialidad obviamente pues permite hacer un análisis mucho más riguroso, sin que por eso obviamente pues sea el análisis en específico de la parte, ¿no? De la parte mucho más tangible, pero puede ofrecer eso. Habíamos puesto una sección de anotaciones con la ilusión que siempre está detrás de estos proyectos, donde un montón de gente estuviera volcada en el códice y estuviera comentando los glifos y generando un ecosistema, un artefacto de conocimiento, pero bueno, tampoco siempre tenemos la ilusión nosotros que estamos en estos temas y bueno, sí tuvo como una buena recepción, pero tampoco fue así tanto, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería que vieran un poquito cómo funciona. Funciona, ¿no? O sea, para mí, cada vez que me meto y lo quiero enseñar, hay días que no, entonces pues ya quedo mal, hago quedar mal las instituciones, pero ahora pues parece que está corriendo bien, así que pues si por ahí le quieren echar un ojo, es códicemendoza.ina y verán un poco las estrategias que pudimos seguir y que pues también como problematizar, ¿no? Es decir, qué sigue vigente, qué no, cómo podría ser mejor. ¿Qué hubiera pasado si hubieran así que no, pues sí, así que por decreto presidencial, como ahora hay decretos de tráiganse el penacho de Moctezuma, es que se genere un área de digitalización, o sea, que todo el patrimonio de México esté digitalizado, en especial aquel que está en el extranjero, ¿no? Y pues hoy tendríamos, ¿no? Una página donde están todos los códices que están fuera y que más allá de cuestiones simbólicas o no, pues un investigador, tío, que esté no sé, en territorio, en Yucatán, pues pueda acceder a ellas sin tenerse que pagar un viaje y aventarse todo un trámite, ¿no? Entonces, creo que ahí queda como buen ejemplo y pues ya, si le quieren echar un ojo, yo encantado de recibir sus comentarios, así que no quería Pues perder oportunidad. no, vamos a poner la dirección en los comentarios para quienes nos están viendo en el streaming. Sí, la pongo. Pues agradecemos un montón el tiempo que nos has brindado, Ernesto. Leticia Ramírez da las gracias por tu conversación, por venir a platicar con nosotros. Y pues bueno, ya no hay más preguntas. Agradecemos mucho tu disponibilidad. Gracias por estar acá, por darte el tiempo. Y pues bueno, esperamos que podamos seguir esta conversación porque quedan muchas cosas pendientes, quedan muchos intercambios y creo que como bien señalabas tú, la mejor forma posible de enfrentar esto es en redes. Entonces, más allá a lo mejor de la cuestión política institucional del gobierno en curso, creo que la noción misma de archivo por los efectos narrativos de largo plazo, creo que es algo en lo cual todos nos podríamos involucrar de alguna u otra manera. Y pues bueno, eso, como ojalá sigamos formando redes. Ernesto, no sé si quieres agregar algo más antes de cerrar. No, pues darte las gracias, Marilena, darles las gracias a todas y todos los que pues, también dedicaron tiempo a escucharme y espero que les haya parecido interesante y pues encantado ahí de conversar en LinkedIn, me pueden buscar y pues si en otra sesión les puedo enseñar, ahorita no está cargada y me acabo de mudar, así que no sé dónde está el iPad, pero les puedo enseñar también ese desafío de la materialidad, de ¿qué hacemos con un iPad? Ya los cargadores de los iPads de antes ni siquiera son como los de ahora, ¿no? Entonces podemos entrar a esas cuestiones más técnicas y mostrarles un poco esos trabajos y pues quizá generar algunas ideas. Así que gracias a todas las de labor y encantado de estar aquí esta tarde con ustedes. Pues bueno, nos vemos en la siguiente sesión del Laboratorio Abierto sobre Archivo. El siguiente mes estaremos hablando de la Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano. Y pues bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Gobierno de México.